De repente, no es que tenga que iniciar todo de nuevo, no se puede comprender. Llevo ya 2 años liderando una investigación que desde hace 12 años busca cómo conocer nuestro cuerpo y cómo éste puede ayudarnos a mejorar el funcionamiento, por así decirlo, de nuestra mente. Esto, a su vez, nos lleva a tener una mejor conducta o salud mental, un tema que hemos estudiado en profundidad. Así que en este ámbito hemos trabajado bastante. Así que en este ámbito hemos indagado bastante. Este tema se conoce como la salud mental interoceptiva. La interocepción es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para enviar información al cerebro sobre lo que ocurre dentro de nosotros. Así que se trata de cómo nuestro organismo nos comunica lo que está sucediendo. Así que yo me estaba cuestionando hace 12 años, mientras estaba en la universidad en Londres, si toda esa neurociencia a la que le dedicaba tantas horas podría realmente ayudarme en mi vida cotidiana, en mi día a día, ¿sabes? Porque en numerosas ocasiones me encontraba con ¿sabes? Porque en muchas ocasiones sentía que tenía un montón de conocimientos, muchos nombres, pero luego necesitaba acudir a otras áreas para entender un poco mejor, ¿verdad? Así que decidí darle un toque más humano a todo esto, ¿no? Quizá con un enfoque más humanista. Ramón y Cajal decía que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si realmente nos lo proponemos. El cerebro, si nos lo planteamos, puede transformarse. Reflexiona sobre esto. ¿Por qué realmente deberíamos proponernos moldear nuestro cerebro? ¿Por qué es importante que nos planteemos esculpir nuestra mente? Es fundamental que tomemos conciencia y nos hagamos esta pregunta. Así es. Es crucial plantearnos esta interrogante. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Por supuesto, yo busco entender cómo se logra y cómo se hace. Por supuesto, intento recoger un poco lo que dejó Ramón y Cajal, perdóname, y no caer en eso de que si quieres, puedes, ¿verdad? Eso no me convence para nada. Pienso que estamos en la misma sintonía, ¿no? Claro, aquí tienes el texto reformulado. No, es algo que he estado estudiando bastante sobre la salud mental y además en distintas etapas de mi vida, ¿sabes? Que a veces han sido un poco más complicadas. Quizás me resultaba doloroso o incluso un poco molesto cuando escuchaba, o yo misma decía cosas como no estés triste, la vida es hermosa, o no te sientas mal, ¿vale? Entonces, esa falta de profundidad me parecía un poco insensible, ¿no? Esa superficialidad me hacía pensar que era más resultado de la falta de educación. Y sabes bien cómo funcionan los mecanismos de la audacia, ¿verdad? Es cierto que lo de la audacia también lo llevamos a cabo, ¿no? Porque yo también lo he mencionado, como lo digo siempre, pero lo hacemos con la intención de ayudar. Así que lo hacemos porque queremos aportar, ¿no? Entonces, lo acepto con gratitud, pero a la vez pienso, esto no me aporta nada. Dices, esto no me aporta nada, y de nuevo, esto no me aporta nada. Así que mejor deja de darle vuelta. Claro, pero es que hay que dejar de pensar en eso. Claro, pero eso implica una sobreestimación de la voluntad. Cuando nos asaltan esos pensamientos que son recurrentes, obsesivos, ¿verdad? Que también tienen su origen en el cuerpo, y ahí es donde la respiración juega un papel importante. Es como una batalla. La respiración tiene un gran impacto. Es como una lucha entre lo que sucede sin que yo lo elija en mi cuerpo y lo que sí puedo controlar. No logro quitarme esa idea de la cabeza. Así que, si tú me lo mencionas con esa valentía como lo has hecho, me provoca una sensación negativa, y esa carga de sentirme responsable en exceso sobre nuestra salud mental es uno de los conflictos que enfrentamos en ese ámbito. Por lo tanto, para mí es crucial hablar de la salud mental. Entonces, para mí, cuando empezamos a conocer un poco más nuestro cuerpo, esa materia, ¿verdad?, en la que nos sostenemos, me gusta imaginarla a veces como una especie de alfombra. En mi opinión, esto nos conduce a esa humildad que siempre nos mencionaba Cajal. Podemos ser como escultores de nuestro propio cerebro. Sí, si te lo propones y trabajas en ello, si te lo propones y te esfuerzas de verdad con determinación, yo creo que ahí es donde voy. Podemos lograrlo, pero estoy convencido de que ahí es donde voy. Podemos hacerlo, pero hay que trabajar duro. ¿Y qué herramientas tenemos para moldear nuestra mente? Bueno, hay muchas, pero yo he puesto más atención en aquellas que son más profundas. Es decir, en el campo de la neurociencia se pueden identificar los mecanismos que se conocen como de arriba hacia abajo, que son aquellos que conectan el cerebro con el resto del cuerpo. Por otro lado, también están los que funcionan de abajo hacia arriba, es decir, del cuerpo hacia el cerebro. Es interesante notar que hay
3 veces más vías que llevan la información desde el cuerpo hacia el cerebro en comparación con las que van en dirección contraria. Así que cuando hablamos de la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, realmente hay un flujo mucho más amplio de señales que viajan desde el cuerpo al cerebro. Así que cuando quiero tranquilizarme, lo que busco es encontrar esa calma, intentar suavizar un poco esa reacción intensa, ese malestar en el estómago. Busco reducir esa respuesta visceral, ese dolor que siento, ese encogimiento que me invade. Y lo hago desde un lugar mental, desde lo que pienso. Eso es un proceso que va de arriba hacia abajo. Sin embargo, me resulta más complicado que si lo hago desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Es un enfoque distinto y es más fácil cuando empiezo desde las raíces, desde lo más básico. ¿Qué tal si, por ejemplo, empezamos a trabajar en nuestra postura corporal? Y sobre todo, lo que hemos observado que resulta un poco más directo y accesible para todos es enfocarnos en la respiración. Quizás, en lugar de darle tantas vueltas a ese problema, simplemente siéntate y respira. Y ahora, claro, surge la gran interrogante, ¿verdad? Eso puede ser de gran ayuda, ¿no? Puede ser realmente útil, ¿no? Puede sernos de gran ayuda para suavizar. Es una forma de ayudarnos a calmar. Es un recurso que a menudo se nos pasa por alto. A mí me ha llamado mucho la atención cómo logras unir el pensamiento filosófico con la ciencia de hoy en día y, además, te adentras en la filosofía de Heidegger. ¿Qué te llevó a elegir a Heidegger? Pues la verdad es que descubrí a Heidegger. Bueno, encontré ese documento sobre urbanismo de Heidegger que se centra en construir, habitar y reflexionar. Lo que me parecía interesante, ya sea por curiosidad o simplemente por interés, es que encontré muchos paralelismos con lo que yo solía hacer. Este documento realmente resuena con lo que yo hacía. Este es un documento que él redacta en 1951, cuando Alemania está devastada a causa de la guerra. Convocan un congreso en el que plantean, bueno, ¿cómo nos reponemos? Me pareció algo realmente significativo, ya que estábamos hablando de bienestar mental, ¿verdad? Todos en algún momento hemos enfrentado situaciones así, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿De qué manera puedo volver a levantarme? Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me restauro? Y entonces él comienza a hablar sobre lo que implica edificar, lo que significa volver a construir. Y edificar, ¿qué significa volver a construir? Y eso yo lo relaciono con la plasticidad cerebral. ¿De qué forma se logra la reconstrucción? ¿Cómo se transforman los hábitos? ¿Qué pasos se siguen para cambiar? ¿Cómo aprendemos a modificar esos pensamientos, ese proceso de edificación? Él comenta sobre eso, sobre esos pensamientos y cómo se relacionan con la construcción. Él menciona que antes de ponernos a edificar una nueva Alemania, debemos pensar en lo que queremos para ese país. Hay que imaginar una Alemania que realmente sea un lugar donde se pueda vivir. Así que, ¿qué significa eso de habitar un lugar? Él se pregunta y nos dice que una construcción puede ser una oficina, sí, pero eso no se traduce en un hogar, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica realmente habitar un espacio? Y él se detiene a reflexionar sobre esto. Entonces él hablaba bastante sobre esa idea de conectar con uno mismo, ¿verdad? Eso lo lleva a ese encuentro personal, ¿cierto? Lo lleva a ese nivel, ¿no? Y bueno, claro, ahí está ese nivel, ¿no? Y bueno, claro, ahí también encontré mucho parecido con la meditación, esa experiencia de estar con uno mismo, esa reflexión interna, y al final menciona, cuando ya hayamos logrado reconstruirnos y tengamos un espacio que sea habitable, ¿cómo vamos a pensar de aquí en adelante para no repetir lo que hemos hecho? Y ahí surge esa reflexión. ¿Qué tipo de pensamientos existen? Él comenta algo que me parece realmente interesante, ¿no? Que es el hecho de que el ser humano tenga ¿no? Que el ser humano tenga la habilidad de pensar no quiere decir que siempre lo haga. Así que es importante diferenciar entre esos pensamientos repetitivos que son involuntarios y que a veces nos los creemos y que son recurrentes, que se repiten una y otra vez y que nos hacen creer que son pensamientos válidos. Estos pueden disminuir un poco si nos enfocamos más en el pensamiento consciente. ¿Y qué relación tiene esto con la respiración? ¿Cómo es que respiramos? Con nuestro cerebro. ¿Cómo es que respiramos? Con nuestro cerebro.
y con las neuronas y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Pues bien, el cerebro tiene una estructura, en realidad son dos, ¿verdad? Todos tenemos dos, que se llaman ínsulas. Las ínsulas son una parte del cerebro que, según la teoría actual, están más relacionadas con la noción de identidad, con ese relato interno: quién soy yo, soy un relato en sí mismo, quién soy realmente, soy un naza que hace esto, soy de esta forma, de aquella otra. Esa es la estructura. Las ínsulas reciben datos sobre lo que está ocurriendo en nuestros órganos. El más relevante, al que más le hacemos caso, es al corazón, pero también recibe información de los pulmones, del intestino, del estómago, es decir, va recogiendo toda esa información a lo largo del cuerpo. Así que cuando nosotros respiramos, así que cuando comenzamos a inhalar, esa información sobre el aire que entra llega al cerebro en forma de un impulso eléctrico. Entonces las neuronas reaccionan a esa electricidad que ha llegado. El lenguaje de las neuronas es electricidad, así que empiezan a disparar. Pero ¿qué sucede? Que hay una diferencia en si inhalamos por la nariz o si lo hacemos por la boca. Si tomamos aire por la boca, el cerebro recibe esa entrada y envía una información. Pero cuando inhalamos por la nariz, la información que llega al cerebro es mucho más precisa. ¿Por qué sucede esto? Porque la información que percibe la nariz es más contundente. Pam, pam, pam. ¿Te has preguntado por qué? El bulbo olfativo se activa a través de un camino diferente, que es precisamente el que usamos para detectar olores. Pero, ¿qué lo hace tan relevante? La razón es que el bulbo olfativo está enlazado de manera directa, ya que hay una conexión anatómica que fue descubierta por investigadores de la Universidad de Tokio en relación con los hipocampos. Estos hipocampos son claves en este proceso. Los hipocampos son las partes del cerebro que más están relacionadas con la atención, la memoria y el aprendizaje. Entonces decimos que entra el aire por nuestra nariz, a los 300 milisegundos ya ha llegado esa información al cerebro. No estamos hablando del aire en sí, sino de la información de que ha entrado el aire, y las neuronas actúan como si fueran un director de orquesta que las organiza, las sincroniza, ¿verdad? Y así, las alinea, las sincroniza, ¿me entiendes? Y así, al tener un mayor orden en las neuronas, al contar con una mejor organización neuronal y al tener una mayor sincronización entre ellas, logramos una mayor capacidad para procesar y calcular información. Por ejemplo, esto nos lleva a pensar de manera más efectiva, para decirlo de forma sencilla. Entonces tenemos claro que esto lo vamos a analizar, lo vamos a ver ahora, y está más relacionado con la exhalación. ¿Pero qué implica realmente esto? Bueno, podría decir que significa que, sin duda podría decir que tenemos una mejor memoria y una mayor atención, contamos con más recursos cognitivos. ¿Y a qué se debe esto? Pues en ese instante, al tener el hipocampo más organizado, puedo guardar la información que me están proporcionando de una manera más efectiva y vincularla con otros datos. Eso significa que tengo una mayor capacidad para establecer conexiones. Es como decir, esto es esto, entonces esto es lo otro. Por ejemplo, esto es como lo otro, ¿no? Imagina que se realizó un experimento que mostraba que al decirte una palabra, si te la digo mientras inhalas, hay más chances de que la recuerdes. Así que piensa en que te voy mencionando varias palabras y después voy a preguntarte cuáles lograste recordar. Las palabras que te he dicho mientras inhalabas son más fáciles de recordar que si las escuchaste cuando estabas exhalando, por lo que se ha oído cuando estabas soltando aire. Así que no siempre somos tan inteligentes. Depende mucho de nuestro organismo, también del intestino. A veces estamos más lentos y nuestro intestino no está en su mejor momento. Así que observa cómo nuestra conducta, ¿verdad?, o nuestra inteligencia cambia con los ritmos del cuerpo. El hecho de pensar de manera más efectiva lo relacionaríamos, como ya he mencionado antes, con la hora de decidir. Así que la hora de decidir parece que está más conectada con la exhalación. Cuando la exhalación dura más que la inhalación, la toma de decisiones se vuelve más tranquila y eso evidentemente tiene que ver con una mejor elección. Mario está bastante curioso por preguntar. Mario está bastante curioso por preguntar. Mario está bastante curioso por preguntar. Se relaciona con que cada vez que decimos, vaya, vamos a decidir bien,
estaba reflexionando, Nazaret, sobre esas conexiones que estableces entre el cerebro y el resto de los órganos, esas rutas, algunas principales y otras secundarias, que recuerda bastante a esa filosofía que en ocasiones es un poco tradicional. Esa filosofía a veces puede ser bastante tradicional, pero bueno, eso también me lleva al tema de los riesgos de las pseudoterapias y pseudociencia, esas que nos ofrecen soluciones mágicas para enfocarnos o centrarnos en conexiones extrañas como, no sé, entre un dedo de nuestro pie y un riñón, o entre nuestros pulmones y el alma. ¿Cómo evitar caer en esas pseudociencias y pseudoterapias? Tú, como investigadora, llevas más de 20 años utilizando las matemáticas para analizar las redes de neuronas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este caso, en la respiración sí nos hemos basado en muchas ocasiones al observar lo que puede aportar, como por ejemplo el yoga y los pranayamas, ¿verdad?, que han sido los grandes investigadores sobre cómo la respiración afecta al cerebro. Así que a mí me apasiona conocer la historia de otras medicinas, pero no me meto en comparaciones. Yo me enfoco en mi propio camino y no me comparo con los demás. Prefiero quedarme con lo que tengo, porque no puedo hablar sobre las experiencias ajenas. Así que lo que realmente me interesa es investigar sobre la neurociencia y la respiración, comenzando desde lo básico. Vamos a explorar cómo esto nos afecta. Ahora, empecemos a ver de qué manera influye. Ahora vamos a comenzar a comprobar protocolos de respiración para distintas edades y comentarte lo que he estudiado respecto a esos protocolos. Lo que te voy a decir cumple con los criterios del método científico y solo ahí puedo quedarme. No puedo validar o afirmar que algo esté bien o mal, ya que considero que es un campo bastante arriesgado, ¿verdad? Por eso pienso que cada uno debe tener su propio criterio, ¿no? Entonces, pienso que cada persona debe enfocarse en su área. Y es cierto que hay ocasiones en las que hay muchas asociaciones. También hay que reconocer que lo que antes se consideraba magia, hoy en día es ciencia. Soy consciente de esto y creo que es fundamental mantener una actitud muy humilde al respecto, ¿verdad? No me considero ajeno a esto, ¿no? No creo que la ciencia sea la única manera de obtener conocimiento, pero definitivamente soy bastante exigente cuando se trata de rigor, sobre todo en lo que se refiere a la salud. Así que, para ser claros, eso es lo que me importa, por eso cuando lo menciono lo hago con seriedad. Entonces yo digo que voy a hablar de lo que me compete y, por ejemplo, me apasiona. Así que ahora vamos a realizar distintas validaciones para ver si respiro de esta manera o de aquella otra, para establecer que este protocolo que hemos observado realmente funciona aquí y allá. Esto lo queremos aplicar, por ejemplo, en colegios y hospitales. Pero yo considero que todo debe tener un fundamento, porque en general la gran mayoría de la población respiramos de forma inadecuada y eso es un problema, muy mal. Sí, no sabemos respirar, ya que el 80% respira por la boca. Esto se entiende como un proceso de adaptación y hay estudios que indican un poco en esa dirección, especialmente durante la infancia, ¿verdad? Mirar, a los peques les decimos mocoso. No sé si tenéis críos, pero cuando empieza el colegio también empiezan los mocos. Entonces, si además te pasas por la guardería y son chiquitines, pues ya sabes, moquitos a diario. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si la naricita está taponada cada 2 por 3, la respiración por la boca se convierte en lo más importante. Al inhalar por la boca, además de que se pierden muchos recursos del cerebro, también impacta negativamente en nuestro sistema inmune. Al respirar por la nariz, contamos con varios filtros que ayudan a purificar un poco el aire, lo calientan y lo humedecen, algo que no sucede cuando respiro por la boca. Esto provoca que toda esa zona se inflame. Por lo tanto, sería mucho mejor optar por respirar por la nariz. Así que sería bastante complicado que se inflame. Por lo tanto, sería un gran pedido que hiciéramos cambios en los sistemas de purificación del aire en las escuelas y en las guarderías. Ahora, respecto a las guarderías, hay cosas que se podrían implementar ya cuando crecemos, o si estamos con los peques podríamos buscar que haya una enseñanza más enfocada en cómo cuidar nuestro cuerpo. Yo realmente creo que es importante saber cómo cuidar nuestro cuerpo. Soy de la opinión de que la educación no solo debería enfocarse en lo académico. Como mencionabas, cuando yo estaba frente a aquella máquina que era bastante avanzada, me pregunté, ¿cómo voy a saber manejar un dispositivo que usa superconductividad cuántica?
es algo realmente complicado. Y esa máquina en particular se refiere a la magnetoencefalografía. Los campos magnéticos del cerebro son fascinantes y yo estaba allí pensando, ¿cómo respiro por aquí? Me preguntaba, ¿cómo es posible que yo esté respirando así? Y me cuestionaba, ¿cómo es que estoy manejando todo esto? La verdad es que sabemos un montón de cosas, pero en nuestro cuerpo hay un montón de recursos que nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que llamamos medicina, ¿verdad? Y esto es como medicina para el alma. Pero antes de comenzar a trabajar, lo primero que necesitamos hacer es ser conscientes, ¿verdad?, de nuestra respiración. Exacto. Mira, esto también es muy interesante y creo que va un poco en la línea, ¿no?, de lo que mencionabas. A veces hay técnicas de respiración que nos pueden ayudar, ¿no? Haz esto y aquello y tal y lo de la respiración. Haz esto y aquello y tal y lo de más allá cuando te sientas nervioso. Pero presta atención a la respiración, ¿vale? Siempre es algo que no hacemos de forma consciente. Siempre estamos ocupados con 1000 cosas, incluso cuando no estamos haciendo nada, incluso cuando no estamos descansando y el cuerpo sigue respirando, ¿verdad? Decimos en ocasiones que no somos conscientes, no respiro de manera activa. Entonces, no respiro de manera activa. Así que el cerebro ya tiene una especie de rutina, por decirlo de alguna manera, donde la respiración se realiza de forma automática, sin que yo tenga que pensar en ello. Funciona sin que yo intervenga. Y eso lo lleva a cabo gracias a unos núcleos que se encuentran en partes más profundas del cerebro, que son los responsables de cómo opera el cuerpo, sin que yo lo decida. Si ahora lo que puedo hacer con mi respiración lo puedo hacer de manera consciente, a diferencia de otros órganos, es que tengo la capacidad de modificar su funcionamiento de forma voluntaria. En este momento no estoy respirando de la misma manera, sino que hago esto. Cuando realizo esta acción, estoy tomando el control de mi respiración. Al moldear mi respiración estoy activando áreas específicas en la parte frontal de mi cerebro. Ahora agarro, ahora retengo, ahora lo suelto. Y esto lo hago cuando quiero. Entonces, ¿qué sucede? Que el cerebro no está acostumbrado a que sea la parte delantera la que toma el control, sino la que está en la parte inferior. Así que si en algún momento me siento muy abajo, así que en el caso de que un día me sienta muy inquieta y me comenten que existe una técnica que puede ayudarme, tengo que recordar que debo activar el control frontal en ese instante para modificar mi forma de respirar. Pero, ¿qué sucede? Que esta parte de mí no está acostumbrada a tener el mando, y mucho menos si estoy enfrentando una situación que me genera estrés. Cuando me encuentro en esa clase de circunstancias, cuando sientes ansiedad, se te escapa el control frontal. Por eso estoy pidiendo una tarea que es como un maratón. Así que, para que en esos momentos en los que realmente lo necesito, el control frontal me escuche, es mejor que empiece a practicar el simple hecho de observar mi respiración sin alterarla. Y así, esto entrena a tu mente para adquirir esa habilidad de voluntad sobre la respiración. Te vuelves consciente de ella, así es. Estás potenciando el control frontal sobre tu respiración simplemente al observarla. Esto te prepara para esos momentos en los que, al necesitarlo, el control frontal va a ser mucho más difícil. Pero ya habré aprendido a prestarle más atención desde ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces sucede desde ahí. ¿Y por qué? Porque la técnica puede ser asombrosa, pero en ese instante tal vez no pueda aplicarla. Empiezo a intentarlo y de repente mi atención se desvía completamente hacia otro lado, o mi respiración se va donde le parece, siguiendo un patrón descontrolado que puede hacer que me ponga nerviosa. Por lo tanto, es fácil ponerse ansiosa. Así que en la ciudad de Nueva York llevaron a cabo un experimento bastante interesante donde colocaron electrodos en el cerebro de algunas personas que estaban siendo sometidas a una cirugía. Lo curioso es que al simplemente observar la respiración notaron que la actividad cerebral se reorganizaba y cambiaba de lugar. Por ejemplo, se potenciaban ciertas áreas del cerebro, se potencia, por poner un ejemplo, la función de la corteza cingulada, y eso trae consigo un montón de beneficios desde la perspectiva cognitiva y también en lo que respecta a la gestión emocional.